Muy buenos días, El Salvador, jueves 24 de octubre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a todos aquellos que desde la lejanía nos sintonizan, están con nosotros, aquellos que en Australia, son las 11 y media de la noche en Australia, ya está Alan y un montón de gente en Australia viéndonos y luego también se quedan viendo ya en los canales respectivos, en Facebook, en Twitter y en YouTube, se quedan viendo en repetición a veces nuestro espacio, a todos aquellos que digo desde la lejanía, Suecia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, nos sintonizan, gracias. También acá en El Salvador del Pázar, Huascorán, muchísima gente sintonizando este espacio, gracias de corazón por quedarse con nosotros. Sí, tratamos muchas veces que nuestros invitados nos vengan a dar cátedra de las cosas, de los puntos de vista de la realidad de nuestro país. Es importante que todos tengamos clarito que no tenemos la verdad absoluta, pero es una verdad que se va componiendo de muchos pedacitos y eso es lo que tratamos de hacer acá, en este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana nos acompaña en el estudio la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Gabriela Santos, conmigo. Vamos a platicar sobre diversos puntos que le están pasando al país en tema de derechos humanos. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días también a quienes nos sintonizan. Un gusto estar acá. Tengo que aprovechar que Gaby, con su agenda tan apretada, pero nos da un espacio para estar aquí. Gracias, Gaby, en serio. A ustedes, gracias. Bueno, vamos a pasar bien con Gabriela Santos, directora del IDUCA, esta mañana. Y revisamos las portadas de los periódicos de este día, jueves 24 de octubre. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío y Asociados. Así comenzamos las portadas esta mañana. Organizaciones demandan un mecanismo para dialogar con el gobierno. Organizaciones, demandan un mecanismo para dialogar con el gobierno. ¿Lo van a lograr? ¿Quién sabe? El bloque de Resistencia Popular presentará presupuesto alternativo en beneficio de la población. Y veamos esa concentración que se dio ayer. Entiendo, era una concentración, dice, vamos a volver con más fuerza. Era la organización COFOA, que fue apoyada por varias organizaciones, entre ellos el Simetriz, ahí está el doctor Rafael Aguirre, y también entiendo que el Colegio Médico están pidiendo, ahí está Ramos Hines ahí, están pidiendo la construcción de un hospital. Dice, intento de entregar una carta dirigida al ministro de Salud, Francisco Alaví, en la que externan las preocupaciones y los testimonios de los salvadoreños que utilizan el servicio de salud pública. Y también pues aprovecharon para pedir un hospital. Son las demandas que la gente está haciendo, las organizaciones están haciendo, y ayer pues fue este movimiento que se presentó, entiendo no fueron recibidos. Ante la negativa de ser recibidos, dice ahí, por el funcionario, decidieron retirarse. Bueno, así las cosas en la portada del Colatino de esta mañana de jueves. ¿Qué más dicen los periódicos? Veamos qué más dicen los periódicos. La prensa gráfica denuncian despidos luego de participar en la marcha. Es algo que ha sucedido. Trabajadores del Ministerio de Salud y también educadores, maestros, están siendo despedidos luego que los vieron marchar el sábado pasado. Al menos 5 maestros y un profesional de salud denunciaron la supresión de sus plazas luego de marchar el sábado. Lideresa sindical dijo además que 4 trabajadores del Instituto de Bienestar Magisterial también fueron removidos. Estas personas del Instituto de Bienestar Magisterial nos han pedido también espacio en este encuentro para poder venir a exponer qué ha pasado con ellos. Critican poco estudio y prioridades por ley de energía nuclear. Actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral fue denunciado por campesinos en agosto acusado de falsedad ideológica. Y familias denuncian presión del gobierno para que vendan terrenos. Así las cosas para la prensa gráfica esta mañana, aparte del Barcelona, que ganó ayer. Bueno, así el diario de hoy también dice, alcaldía depositó millones en cooperativa investigada. Wow, otra buena nota del diario de hoy, una investigación me parece, dice la comuna de Chinameca se endeudó hasta con 6.1 millones para hacer depósitos en Acomatic, que no tenía autorización para captar fondos del público.
Imagínense, una comuna tan pequeña, digo yo, de Chinameca, con 6.1 millones de préstamos. Bueno, y piden habilitar visitas en cárceles. Hay visitas en cárceles también, Gaby, ahí dice, las personas pidiendo, víctimas del régimen de excepción, piden habilitar visitas en cárceles. Imagínese que usted tiene una persona encarcelada justa o injustamente y no le permitan verlo, no tener acceso a él. Bueno, así se dan las cosas en el país. Médicos piden a la Asamblea Legislativa revisar, dice bájame ahí por favor para leer bien, revisar, dice, la reducción del presupuesto de salud. Y ahí está el doctor Aguirre, está Ramos Hines, ahí están los dirigentes de los médicos en el país. Bueno, así las cosas para el diario de hoy, el de hoy. Y Trump cancelaría el TPS si gana las elecciones, asegura su compañero de fórmula, Vance. Cancelaría el TPS si gana las elecciones. Buen tema, mundo. Ese tema está interesante. Habría que profundizar sobre la posición de Donald Trump si llega a ganar las elecciones de los próximos días que se van a realizar en los Estados Unidos. Bueno, así las cosas, fútbol, y veamos qué dice el periódico de Casa Presidencial. Lo venden en el periódico, pero eso lo pagamos todos con los impuestos. Bukele es referente de seguridad en Costa Rica. El 98% van a decir ahí. Bueno, así las cosas, la lotería, el fútbol, la Copa Chocobitos. Bueno, nada importante, nada importante. Ah, sí, encuesta de Flaxo, dice. Ah, vaya, ok. Vaya, pues así dejamos el periódico de Casa Presidencial y así comenzamos nuestro programa revisando las portadas de los periódicos. Gabriela Santos, directora del IDUCA, me acompaña esta mañana. Gaby, te quiero invitar para que veamos este tema que desde el sábado pasado viene sonando en el país, y es que imagínense, hay médicos y maestros que desfilaron, fueron a la marcha el pasado sábado, y ahora resulta que en esta semana comienzan a ser notificados de despidos. Dice, en su plaza ya no las necesitamos, y comenzaron con la profesora Idalia Zúñiga, que a propósito la próxima semana estará con nosotros, el próximo martes estará con nosotros acá en el estudio, y vamos a conocer detalles sobre su despido. Pero empezaron una ola de despidos en maestros y también en gente del Ministerio de Salud, del sistema de salud del país. Y veamos a continuación estos testimonios de lo que está pasando tras la marcha del pasado sábado. Buenas noches, pueblo salvadoreño, comunidad internacional. Soy Ismael Argueta, hasta el día de hoy, trabajador del Ministerio de Salud. A las 3:17 p.m. del día de hoy, recibí una llamada de la persona encargada del tema jurídico de la región oriental de salud, informándome que me presentara a la región oriental de salud. Me presenté ahí cerca de las 5 de la tarde y me notificó que estaba yo despedido, aunque no fue el término que usó, sino que me dijo, le informo que su plaza ha sido suprimida. Le dije yo, por la marcha, no, me dijo, fue suprimida. Y le pedí un comprobante de mi despido. Me dijo que no me iba a dar ningún documento y que después se iban a comunicar conmigo. Quiero manifestarles que el 19, recién pasado, yo estuve en la marcha de los trabajadores de salud y de los trabajadores del Ministerio de Educación. Presumo, con bastante información, que el despido se da por haber yo participado en la marcha. El derecho de marcha es un derecho consagrado en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es validada por la Organización Internacional del Trabajo. Quiero decirles que a partir de hoy me declaro como una persona que va a seguir el proceso hasta las últimas consecuencias a nivel nacional e internacional. Me declaro además defensor de derechos humanos. Saben que mi trabajo ha sido trabajar por la gente en diversos ámbitos. A partir de hoy también me declaro como un perseguido por este gobierno. Y les informo que voy a luchar por mi familia. Si le llegara a pasar algo a mis hijos, a mi esposa o familiares cercanos, hago responsable al régimen del señor Bukele. Por este medio hago pública la denuncia a la comunidad internacional y a todo el país entero.
Este día, miércoles 22 de octubre, fui notificado en la Oficina Departamental de Educación en Cuscatlán de que mi plaza ha sido cesada porque no es una necesidad. Me notificó la licenciada Karen Elizabeth Amaya de Peña, directora departamental de Educación en Cuscatlán. Hago un llamado a la comunidad internacional y a la comunidad nacional también y a todas las instituciones para que tomen cartas en el asunto de estas violaciones laborales y por esta persecución a la libre expresión en nuestro país. La culpable de este acto arbitrario tiene nombre. Es licenciada Karen Elizabeth Amaya de Peña y el señor administrador de la Oficina de Recursos Humanos, licenciado Azahar. Bueno, sin palabras, sin palabras. Gaby, tu reacción. Es lamentable cuál es la actitud también del Estado de El Salvador frente a estas situaciones, donde acá lo que se estaba haciendo es exigiendo el respeto al derecho a la salud y a la educación. Algo tan básico para la población, cualquier persona en el mundo merece garantizar esos derechos, y las personas que salen a protestar por ellos tienen como recompensa la destitución. También con algunas cuestiones jurídicas para intentar ocultar el despido, como una supresión de la plaza. Y esto es una persecución a la protesta, a la denuncia, que también son derechos en sí mismos. Las personas en este momento tienen como resultado del ejercicio legítimo de un derecho como la protesta, el ser despedidos. Y esto implica también no solamente el infundir miedo, es decir, yo, por ejemplo, voy a tener miedo de participar denunciando, protestando, exigiendo mis derechos, porque ya sé cuál es la consecuencia del resultado que puedo tener, lo que les ha pasado a mis compañeros, por ejemplo. Entonces, prefiero no ir, prefiero no manifestarme, prefiero no denunciar, para que no me vaya a pasar eso a mí. Porque en esta situación donde también la vida ha encarecido, donde muy probablemente estas personas también tienen a su cargo su familia, el quedarse desempleado es una opción que muchas personas tal vez no se pueden dar el lujo. Y por tanto van a preferir autosilenciarse, autocensurarse, para no verse expuestos a esta situación. Los proyectos de vida que se ven truncados y que luego poder conseguir trabajo no está siendo nada sencillo. Vulnerabilidad, Gaby. Esta gente es vulnerable. Totalmente, y es una sucesión de violación a derechos humanos, desde la libertad de expresión, por ejemplo, y ahora también el derecho al trabajo que se les ve vulnerado. Ya previamente estaban manifestándose por el derecho a la salud, el derecho a la educación. Como mencionaban también los videos, es un acto arbitrario y vemos la causalidad también de esto. Es decir, estas personas son despedidas luego de participar en una marcha. No son despedidas siguiendo el debido proceso, no son despedidas al parecer siendo advertidas previamente por alguna acción que hayan cometido, sino que directamente son despedidas luego de participar públicamente, luego de denunciar también. Y es, creo yo, una señal muy lamentable, condenable también por parte del Estado, y que tilda de opositores a cualquier persona que puede exigir sus derechos, porque de eso se trata esto, el exigir derechos, y derechos no solamente hacia sí mismos, sino en general para la población. Y vemos también cómo con este acto arbitrario no solamente salen afectadas las personas que son despedidas, aparte también su círculo familiar, pero lo veíamos, por ejemplo, los estudiantes. Tremenda imagen de los niños, ¿verdad? Justamente. Entonces, ¿quiénes pagan al final los platos rotos? Las personas que se ven afectadas por las decisiones arbitrarias de un gobierno. Y eso creo yo que también nos coloca en una situación compleja de cuál es la importancia que le da el Estado a los derechos humanos. Acá también una de las personas que salió en el primer video
señalaba que se reconoce como defensor de derechos humanos, algo que en este país lamentablemente no se está poniendo en su justa dimensión ni se está respetando el derecho a defender derechos y el derecho de las personas también a ejercer esta defensa. No puede ser que la solución para estas personas que deciden manifestarse sea el silencio, y un silencio también impuesto muchas veces por el mismo Estado. ¿Y esta gente qué hace, Gaby? ¿A dónde acude? Se ha cuestionado mucho el tema de los tribunales, de una gente que puede ir a un tribunal a pedir audiencia. Por ejemplo, vimos imágenes también con la profesora Idalia Zúñiga, donde está la persona que le está notificando el despido y aparece tranquilamente, le dice, no le contesta, no le dice nada. Pero esta gente entonces, y te pongo en el contexto, uniendo mi siguiente pregunta, Gaby, que se anuncia que para el mes de diciembre vienen una ola de despidos en varios sectores gubernamentales. Pero uniendo a esto, si viene esto, si está pasando esto, la gente, ¿qué armas tiene para defenderse? Si jurídicamente las cosas están bastante inciertas, oscuras, grises. Ese es precisamente el problema, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de la concentración del poder. Porque cuando no existe garantías, cuando no existe ningún tipo de autoridad independiente, imparcial, donde no existe lo que en derecho conocemos como separación de poderes, pasan estas cosas. Ante una arbitrariedad, ante un despido injusto, ante una falta del debido proceso, no hay a quien acudir. Y si hay, por ejemplo, de manera formal, un tribunal o una instancia a la cual yo pueda recurrir, lamentablemente solo está como una imagen o nada más de manera formal o en papel, porque ya sabemos que muchas veces las directrices vienen ya previamente dadas. Y por otro lado, sabemos que cuando hay autoridades que actúan de manera independiente o imparcial, que son las menos, también corren el peligro ya sea de ser destituidas o de ser removidas o trasladadas a otro lado. Y eso también dice mucho de la arbitrariedad con la que se actúa, no solamente al dar órdenes de cómo tratar los casos, y esto estamos hablando desde los casos del régimen hasta estos casos que son más de índole administrativa, pero también lo que sucede en general, digamos, cuando una persona decide no acatar órdenes injustas, y que también la solución o el efecto, la consecuencia que estas personas tienen es la remoción o el traslado como un castigo también para estas personas que deciden actuar conforme a derecho. Hay una parte del Colatino esta mañana que me llama la atención, que tiene que ver, creo yo, con lo que estamos platicando, Gaby, con esto que está sucediendo. Se van cerrando los espacios, porque una marcha donde hay una expresión, una demanda, está diciéndole algo al país y a las autoridades. Es como un recurso que la gente está teniendo, porque dice, los espacios de comunicación, de diálogo entre empleados o entidades con el gobierno se han cerrado, y el Colatino pone eso, que las organizaciones piden que se abran los espacios, organizaciones demandan un mecanismo para dialogar con el gobierno. Claro. Estas expresiones, estas marchas, precisamente pueden estar diciéndonos que como se han cerrado los espacios, la gente recurre a esto. Sí. El Estado se debe a las personas, a todas las personas, no solamente a un grupo que pueda estar en complicidad o de acuerdo con las decisiones que se toman. El espacio cívico está cerrado, y también los espacios para recurrir, como le estábamos diciendo, están cerradas también. Vemos cómo ante una marcha, ante una protesta pacífica, como resultado de la necesidad de ser escuchadas ante las denuncias, ante los derechos que se exigen, el Estado responde primero intentando coartar la protesta, porque ya es de regla que ante una protesta que se convoca hay retenes, ¿sí? Siempre hay retenes. Sí. Entonces, qué coincidencia que siempre que se convoca, al Estado le preocupa hacer retenes, a empezar a revisar las personas. Y hay requisas, sí. Claro, requisas, en el transporte público, claro, etcétera. Entonces, qué coincidencia que solamente cuando se anuncia una protesta, el Estado decide hacer retenes y requisas.
¿por qué no en otras situaciones, en otros contextos, para realmente garantizar la seguridad de las personas? No para generar ese amedrentamiento, esa presión, porque puede ser también un desincentivo para participar. Luego, una vez las personas que lamentablemente de forma valiente deciden llegar, ¿qué es lo que sucede? Empiezan también a intentar menospreciar, disminuir, siempre atacando la multitud, si es multitudinaria o no la protesta. ¿Y qué pasa? También tenemos que recordar que estamos en un régimen de excepción, que se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, donde hay derechos suspendidos y que también ante ese ejercicio legítimo de la protesta, cualquier cosa puede suceder y lo estamos viendo. Entonces, a veces se olvida que estamos en este contexto de arbitrariedad constante y que las personas tienen miedo también de protestar, de participar públicamente. Y luego tenemos, ok, las marchas están siendo deslegitimadas muchas veces, pidámosle entonces al gobierno que se siente a dialogar con nosotras, que escuche las denuncias que tenemos, que escuche esas exigencias de derechos que tenemos. ¿Y qué pasa? El Estado le cierra las puertas a su ciudadanía. Y eso es también muy condenable porque es a nosotras y a nosotros a quien se debe el Estado, a nadie más. No es para que entre los mismos funcionarios se escuchen, sino que es importante también tener estas mesas de diálogo con los sectores involucrados. Pero eso no existe, no hay diálogo, simplemente cuestiones arbitrarias, discrecionales, que solamente son para beneficiar a un grupo muy pequeño y no para la población que está exigiendo el respeto de sus derechos de manera constante. Voy a hacer una pausa, Gaby. Las autoridades y sobre todo el presidente Bukele muchas veces se jactan de que tienen mucho apoyo popular y que esto es como su defensa ante cualquier cosa. Y que esta gente, porque estaba viendo yo comentarios, por ejemplo, de diputados diciendo, en el caso de la profesora Idalia Zúñiga, diciendo, es que esta señora era del FMLN, y empiezan una descalificación ante situaciones que no tienen nada que ver con lo que le ha pasado a esa persona, esa descalificación. Pero, ¿qué pasa cuando se dice, el presidente tiene tanta aprobación, sigue teniendo aprobación de la gente, pero lo que está pasando sobre estas cosas, esta falta de la gente de expresarse, ¿qué es esto, Gaby? ¿Qué es esto? Yo te voy a dejar planteado para el siguiente bloque de qué se trata esto. Si hay popularidad, si hay aceptación de la gente, ¿por qué no entonces dialogar con estos sectores? ¿Por qué no saber qué es lo que está pasando? Se ha cuestionado mucho que se reduce para el próximo año el tema de las plazas, se suprimen, que se quita el tema del escalafón. Son cosas concretas que la gente va a vivir. ¿Por qué entonces no dialogar con las personas? Te planteo ese, no sé si me explico, ese escenario para que me des tu opinión sobre este tema. Bueno, si el presidente es tan popular, si el presidente tiene tanta aceptación de la gente, ¿por qué, presidente, no te sentás a platicar con estos sectores? Dejo planteado ese tema a nuestra invitada esta mañana, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Bueno, quiero saludar a mi buen amigo Rodolfo Rodríguez con Triviajo. Triviajo es su mejor aliado. ¿Usted está pensando en viajar? Bueno, mire, Triviajo es su mejor aliado. Ahí están varias opciones y quiero recordarles a todos que esta época que viene, noviembre y diciembre, es época de alta, ¿verdad? Es de mucho tráfico de viajeros. Por lo tanto, los precios comienzan a subir. Triviajo nos recomienda ir con tiempo haciendo las reservaciones. Ahí están todas las opciones, mire. No se quede para última hora porque se van a encarecer más estos precios. Ahí tiene. Descubre el mundo con confianza. Triviajo, háblele con confianza. Ya tenemos un club de los 50 también ahí en Triviajo. Ya mucha gente viajando cotidianamente. Bueno, así las cosas. Quiero agradecer a todos aquellos que están haciendo de esta campaña de la montaña para ir a repartir nuestra ayuda, víveres a muchas personas que lo están necesitando. Gracias de corazón a todos aquellos que a diario nos están trayendo frijolitos, arroz,
azúcar, nos están trayendo aceite, nos están trayendo diversos víveres y ropa también, gracias. Estamos haciendo una gran montaña. Ya nos va a poner Luis más tarde las imágenes de la gran montaña que estamos construyendo. Vamos a entregar 500 paquetes, Gaby, vamos a entregar 500 paquetes al final de este año a comunidades muy, muy pobres. Hemos ido detectando algunas comunidades y vamos a ir construyendo pues este paquete. Mira, un paquete. ¿Qué lleva un paquete? Bueno, vamos a construir, yo digo 500 mínimo, pero mira, eso va a llevar un paquete. Voy a dar un costal, no vamos a dar ni caja ni vamos a dar una bolsita, vamos a dar un costal de ayuda y también le vamos a agregar a las personas ropa, así también un costal de ropa a cada una de las personas. Queremos entregar 500 paquetes que pueden ser más, porque ustedes están siendo muy bondadosos, ustedes me están trayendo ayuda de cualquier parte del mundo. También un saludo para nuestro amigo allá en Holanda que nos mandó una ayuda, está casado con una salvadoreña y dice, estoy viendo todo, Julio, aquí va mi ayuda. Quiero agradecer a aquellas personas, por ejemplo, en Chalatenango, mire, imagínense, en Chalatenango se están organizando en un lugar preciso de Chalatenango para traerme ayuda de víveres. Gracias a aquellos que están haciendo en sus pasajes, en sus colonias ayuda. Este nada más es un signo de que somos solidarios nosotros, es un signo. No vamos a arreglar la vida de la gente, lo he repetido muchas veces, pero es un signo de solidaridad. También yo quiero decir que también digámosle a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, también inculquémosles un poquito de solidaridad. Digámosles que tienen que ayudar, tienen que apoyar a gente que lo está necesitando. Tenemos closet, tenemos roperos llenos de ropa que no utilizamos. Tráigamela. Así como en Chalatenango me van a traer esa ropa y víveres. Gracias a todos. Y también quiero recordarles que el próximo sábado 23 de noviembre nos vamos a encontrar en la nueva locación, nos vamos a encontrar en el Club Árabe, acá en la colonia Escalón, cerquita de Luceiro. Ustedes dicen, miren el Luceiro, ¿dónde está el Club Árabe? Ahí está el Club Árabe. En el Club Árabe, reconfirmado, nos vamos a encontrar el próximo sábado 23 de noviembre a las 8:30. Vamos a desayunar y ustedes van a tener la oportunidad de platicar con todas las personalidades que vienen acá a Encuentro con Julio Villarán. Vamos a tener libros, vamos a tener tazas, vamos a tener calendario, vamos a tener música y vamos a desayunar rico, vamos a tomar cafecitos ricos. Vamos a tener mira, ahí está el lugar, ahí nos vamos a encontrar el próximo sábado 23 de noviembre. Gracias, Luis, ahí está. Es un salón grandísimo para que estemos cómodos, nos van a dar la comidita, ahí va a tener espacio para platicar con las personalidades. En el Club Árabe, aquí en la colonia Escalón, nos vamos a encontrar el próximo sábado 23 de noviembre. Les reitero ya a Gabriela Santos, directora del IDUCA, le dejo ya la invitación para que nos acompañe ese día. Usted va a poder saludarlos. Aquellos que me estaban preguntando también, el padre Juan Vicente Chopin ha confirmado su presencia en este espacio del 23 de noviembre. Ahí va a estar el padre Juan Vicente. Así le voy dando los nombres de las personas que me van confirmando, porque les estoy invitando directamente. Miren, este espacio ahí lo vamos a llenar de mesas, vamos a desayunar rico. Ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes, sábado 23 de noviembre. Hacemos una pausa y ya regresamos con Gabriela Santos, directora del IDUCA. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. De regreso al Encuentro con Julio Villagrán. Gabriela Santos es la directora del Instituto de Derechos Humanos de la U, que me acompaña esta mañana de jueves 24 de octubre. Y este espacio por cortesía de Frío Asociados, mantenimiento de aire acondicionado, preventivo y correctivo, venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado. Escríbenos al WhatsApp 7625-254 o comunícate al 2296-1920. Servicios en toda la República. Ahí llámele a Frío Asociados, tiene problemas con su aire, quiere poner uno nuevo. Ahí está la solución, ahí háblele a los muchachos de Frío Asociados. Gaby, te leo algunos comentarios que llegan literalmente de cualquier parte del mundo. Dice, es triste lo que pasa en el país. Perder el trabajo es lo peor y por último nadie agradece nada. Julito dice, murieron personas que amé mucho y todo fue por gusto. Seguimos de mal en peor. Debe hablar de la guerra. Buenos días, don Julio. Fíjese que el sábado iba de Apopa para el centro y los retenes paraban de las Coster y bajaban a todos los hombres, un tráfico colapsado, toda la gente bien preocupada. ¿A qué grado hemos llegado? Dice, buenos días. Ahí están preguntando por las
entradas. Ya les vamos a dar información sobre las entradas. Saludos desde Washington, dice el Chino Miranda. El día de ayer se dice que se ha decretado en la Asamblea prohibir marchar y que la Fiscalía puede apresar a quien convoque. ¿Es esto ya los síntomas del cáncer llamado dictadura? Dice, creo que hay formas de lucha sin exponer a la gente, a poner el cerebro a trabajar, dicen otras personas. Y nos vamos por la otra vía, la vía principal. Dice, votaron el programa, no, ahí estamos, El Salvador Patria Querida, ahí está Alex Carcelero retransmitiendo. No, a veces tenemos bajones y el internet falla. Muy buenos días, bendiciones a los 50, que seremos parte importante de la liberación de El Salvador de esta dictadura. Quiero enviar un saludo a los valientes alumnos que despiden al profesor por participar en las marchas. Quiero decirles que ustedes, alumnos, en las próximas elecciones, ellos votarán. Recuerden este día. Sí, es bastante dura esa imagen de los niños despidiendo al maestro. Emérita Rodríguez dice, saludos para todos los conectados. Gracias, Emérita. Blanca Ábalos, a más represión, más lucha. José Pineda, buenos días, Julio, y su invitada de lujo, doctora Gabriela Santos. La dictadura en su máxima expresión, ejecutando las peores maniobras contra la clase trabajadora. Alan César Quintana, saludos desde South Australia, el mejor programa televisivo de TVX y de opinión pública de El Salvador. Gracias, Alan. Dolores Cienfuegos, saludos, don Julio, gracias por informarnos a todos los salvadoreños, bendiciones. Aldo Calderón, vamos todos a la marcha, ya no más represión, afuera Bukele con toda su familia, porque quiere Bukele reprimir nuestros derechos. Juan Surio, la marcha le dolió tanto que despide gente y para levantar la imagen regala dinero para escuelas en Honduras. Regaló 3.3 millones de lempiras el presidente Bukele a Honduras, imagínense. Y aquí en el país las descuida, dice, o demuele claro que no es propio dinero, lo regala como dulces, dice. Bar Pérez dice, lo popular y la aceptación es una forma de hacer política. Ahí es donde trabajan las encuestas. Los medios de comunicación te hacen creer lo contrario a la realidad. Buenos días, don Julio. Su invitada, licenciada Gabriela Santos, mujer valiente, intelectual, con mucha capacidad para explicar temas de derechos humanos. Soy Tom Cruz en Ciudad Delgado. Buenos días, Julio y Gaby, mujer muy valiente, barbaridad que se quiere callar al pueblo que lucha por sus derechos. Hay que marchar para que el gobierno se siente a dialogar. Es difícil el diálogo. No se ve mucho camino, Gaby, para poder dialogar. Las autoridades se sienten con mucho poder quizás y no dialogan. Igual el escenario de la Asamblea Legislativa, no hay discusión, no hay debate. ¿Qué está pasando, Gaby? ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué no hay discusión? ¿Por qué no hay diálogo? Si se trata de un gobierno muy popular, entonces debería de abrirse también estos espacios para dialogar con los sectores que están también exigiendo el cumplimiento de los derechos. Pero si entonces el presidente, sus funcionarios, el gobierno en general es tan popular, ¿por qué no abrir esa popularidad también para que podamos presentar esas demandas, esas solicitudes, esos derechos que se quieren que sean respetados? O sea, el ejercicio del poder debe de ser responsable. No puede existir un ejercicio, o no debería existir un ejercicio abusivo del poder. Y el hecho de que una persona o un grupo de personas lleguen al poder no significa que tienen un cheque en blanco para hacer y deshacer o para decir, a estos voy a escucharlos y a estos no. Porque se vuelven en representantes de un país entero, se vuelven también mandatarios, es decir, responden a un mandante. ¿Y quién es el mandante? El pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño está solicitando el respeto de derechos básicos como la salud y la educación. Y es triste también ver cómo las prioridades de un gobierno se establecen y lo que más se ve afectado es precisamente dos derechos fundamentales que son importantes para toda la población. Si no hay salud, también es complicado que haya trabajo, porque yo no voy a tener quizás todas las capacidades para poder ejercer mis labores cotidianas. Para eso también yo necesito educación. Y necesitamos educación de calidad que se ha venido exigiendo por años y que lamentablemente siempre los derechos que se ven más limitados son estos derechos de carácter social que tienen un impacto en la población, pero que quizás a veces voy a ver los resultados concretos en años. No lo veo de manera inmediata muchas veces, pero no por eso, porque no estoy viendo los resultados instantáneos, no significa ni que dejen de ser derechos ni que sean importantes. Y en ese sentido,
es necesario pues que sigamos exigiendo el cumplimiento de estos. O sea, son derechos tangibles que los vemos en el día a día. Los vemos cuando no podemos acceder, por ejemplo, a medicinas, cuando no hay suficientes medicinas, cuando no hay suficientes médicos, cuando no hay suficientes camas en los hospitales, cuando tienen que los niños y niñas caminar kilómetros para llegar a una escuela, cuando tienen hasta 6º o 9º grado en la escuela más cercana, cuando los docentes son destituidos. Yo creo que es importante volver a hacer referencia a esta imagen dolorosa de los niños y niñas despidiendo a sus profesores cuando necesitamos profesores de calidad. O sea, no es por nada que le hayan aplaudido así a un profesor que es destituido cuando ni siquiera en algunas ocasiones no ha terminado el año escolar. Entonces, ¿cómo vamos a suplir estas necesidades que al final tienen efectos en historias reales de personas, de niños y niñas que se quedan sin docentes, de niños y niñas también que no van a tener una educación de calidad? Y con todos estos recortes en el presupuesto también, ¿cuál es entonces la esperanza que tenemos del respeto a estos derechos? Fíjate, porque se ve, lo de los niños, poneme esa imagen, porque lo que pasa es que se anuncia para el próximo año una disminución en el presupuesto de educación, Claro. Gaby. Y entonces despiden a un maestro, se ve el maestro y las imágenes ahí, y al final los niños llorando por el maestro. Es que en la ciudad tal vez no vemos tanto ese problema, Claro. pero en el campo sí. Yo, por ejemplo, estuve en Izhuatán, acá en Sonsonate, en un cantón, y solo había un maestro y la directora, que era todo. Un maestro y la directora. Entonces, ¿qué se tiene? Sí. Si tenemos un anuncio de recorte en educación, recorte en salud, y se habla de una supresión de plazas más fuerte en diciembre, entonces esto que estás hablando tú, de que la afectación, por ejemplo, a los niños puede ser grave, pasa también por un diálogo, ¿no te parece? Claro, por supuesto, y es lo que insistimos en que el Estado se debe a las personas y sobre todo a las personas que tienen una mayor condición de vulnerabilidad. También en este tema de las prioridades, ya lo decía el editorial de la UCA de ayer, que para poder conocer las verdaderas prioridades de un gobierno, más que fijarse en lo que dice, que pueden decirse muchas cosas cosas, sí. bonitas incluso, hay que ver su presupuesto. Y entonces acá lo que estamos viendo justamente son los recortes en salud, en educación, en agricultura, elementos que son vitales para un país, para el desarrollo de un país, y sabemos que nuestro problema muchas veces ha sido la estructura social que está descuidada y que todos estos derechos están concatenados, van de la mano. Si yo afecto un derecho o si lo pongo al contrario, si yo no doy las condiciones para el ejercicio correcto de un derecho, muy probablemente no voy a poder ejercer correctamente otro, porque están vinculados los derechos. Entonces, recortes, cuando en realidad lo que debería existir es más apuesta en salud, educación, en temas sociales, vemos cómo se da más dinero para defensa y menos dinero para temas sociales que son tangibles. Las personas, las familias, las comunidades lo están pasando bastante mal. Como decía también un comentario, es un atentado contra la clase trabajadora. Ese que se faja día a día el tráfico y demás para poder llevar comida a su mesa y no les alcanza. Sabemos que la pobreza extrema ha aumentado también en el país y este recorte presupuestario, la falta de diálogo y demás, lo va a sufrir la población. O sea, no es algo que se queda nada más en algo abstracto como el Estado o el país, sino que se sufre directamente por las personas y en particular, por supuesto, las personas que quizás tienen menos recursos. Y también, ¿qué va a pasar con todos estos despidos? O sea, podemos hablar de números de despedidos, pero hay que recordar que esos números de despedidos son familias también que se ven involucradas. Hablar de 300 personas despedidas implica la repercusión negativa para 300 familias y cada una con historias diversas. Y de nuevo, si en la vida pues cada vez está más complicada, quedarse sin trabajo en este momento pone en una situación realmente delicada a las personas a nivel de derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, incluso de la salud mental, porque también esa presión de que me quedé sin empleo y no tengo dinero para proveer a mi familia es algo sumamente fuerte. ¿Y qué está haciendo el Estado? Sino propiciando esta situación
muy lamentable que está pasándole a muchas familias en El Salvador. Se habla que son decisiones que se toman porque hay presiones internacionales, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que bajarle grasa al Estado, pero la grasa se da con los pobres. Claro. La grasa se da con personas que ganan 500 pesos, que no ganan el mínimo, pero no se dan recortes en otras áreas donde se ve mucha bondad. Claro. Se ve mucha bondad, Gaby. ¿Cómo entender esta parte? Es quererle quitar grasa a una persona que quizás tiene un muy bajo porcentaje de grasa y que tiene anemia. O sea, es quererle restringir alimentos a una persona que necesita nutrirse. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Vemos que se recorta esta grasa, que al final se está diciendo que no es necesario apostarle a derechos sociales, a la parte social de un país, pero que, por ejemplo, como también ha solicitado el Fondo Monetario, ¿por qué no se quita el Bitcoin? Porque, bueno, no sé, salió en un medio que al parecer el presidente le había dado 2 Bitcoin a un japonés, algo claro, así, ¿verdad? no. Por ahí no hay imágenes, por ahí buscamos. Desconozco la certeza de eso. Bitcoin que se traducen como en $133,000. En un país pobre, cuya población está sufriendo también todas las inclemencias de la situación que vivimos en este país. ¿Y por qué entonces no se recorta donde se debería recortar? ¿Por qué se le sigue dando también mucho refuerzo a la parte de defensa, a los militares, al régimen militar que ya se ha establecido en múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, que la vía militar no es la opción para los problemas que tenemos como país, como sociedad, pero que sí es necesaria la apuesta por hacerse cargo de todos estos problemas que está sufriendo la población en el día a día? Pero a la PNC no se le da más presupuesto, entiendo, más bien a la Fuerza Armada. O sea, las mayores apuestas y refuerzos presupuestarios son para la Fuerza Armada. Vemos también, y no hace mucho, pasó toda esta situación de conocer también los empleados que tenía la Asamblea Legislativa, con una apuesta fuerte a comunicaciones, como ya es sabido en este gobierno, como también hay familias que se han seguido enriqueciendo, como vemos en general la apuesta del gobierno para enriquecer a quienes ya tienen distintos recursos y seguir empobreciendo a las personas que ya están empobrecidas. Entonces hay una hipocresía por parte del gobierno, y donde realmente si es tan popular, ¿por qué no está escuchando al pueblo? Ahí están las imágenes, Gaby, mira. El presidente decidió donar 2 bitcoins de sus fondos personales, dice, a Shin Fujiyama, quien tiene como objetivo recorrer 3 no sé cuántos kilómetros para recaudar fondos. El mandatario se comunicó con él y le regaló 2 bitcoins a esta persona. Mira, ve. Estamos en contra de que se pueda... Es que me llama la atención, ¿sabes qué? Porque cuando tú hablas del editorial de la UCA sobre las prioridades, claro. O sea, ¿cuáles son las prioridades entonces del gobierno, Gaby? Es que esa es la pregunta, y yo creo que es importante que un gobierno y los funcionarios sean consecuentes. Si se trata de un gobierno popular, entonces que escuche el clamor del pueblo, que está exigiendo también un poco más de desahogo frente a tantos problemas que está enfrentando. Hemos visto, o sea, hemos atestiguado en todos estos meses acciones sumamente arbitrarias que solo van en el sentido de empobrecer a la población. Las acciones de, por ejemplo, funcionarios del CAM quitándole a las personas sus medios de vida. Ok, si les quito el medio de vida, si estoy desalojando a las personas en el centro, porque estoy pensando en un proyecto más ornamental, con más estético, porque quizás la pobreza no está acorde con el estándar que yo quiero presentar como país, ¿cuál es la alternativa para estas personas? Si les estoy quitando su medio de vida, si no estoy, y aparte de quitarles el medio de vida, estoy recortando en estos rubros. Estoy diciendo que eso no es importante para mi gobierno. Estoy diciendo que los derechos sociales, como la salud, como la educación, como la alimentación, como la vivienda, no son prioridad para mi gobierno, no los veo importantes. Y veo importantes otras cosas que solamente son para servir a un círculo más cercano. Y por eso mismo hay que fijarse no en lo que se dice, sino en lo que se hace. Y en particular, estas prioridades que no quedan, o más bien que
se ven que no son prioridades en el presupuesto y que al final esto repercute en cada una y cada uno de nosotros. El gobierno se ufanó mucho de que no iba a hacer uso de deuda, pero sí el gasto público. Y sabemos, pues, no soy economista, pero ya varios economistas han mencionado las repercusiones también graves que eso tiene en la estructura social. Las personas lo están pasando muy mal. Acá yo no he hablado mucho también de las afectaciones del régimen de excepción con las personas que han quedado detenidas. Hemos escuchado testimonios y varios medios de comunicación y organizaciones han compartido historias tristísimas de personas que tienen que rebuscarse ni siquiera para buscar su alimento propio, sino para poder llevar alimentos o los paquetes o pagar paquetes para sus familiares detenidos que no tienen vínculos con pandillas, pero que eran proveedores de hogar y que ahora ya no saben cómo hacer. Personas que no viven en la capital o en zonas que quizás sean de más fácil acceso, sino que viven en la zona rural y tienen que estar viendo cómo hacen para transportarse, para ir a dejar los paquetes, con incertidumbre de si realmente le llegará el paquete a su familia, y que, como sabemos también, hay personas que las han dejado liberadas y que mueren luego de que son liberadas por el régimen. Eso es una situación de verdad deplorable de un Estado que, por supuesto, queda claro que no tiene como prioridad a las personas, sino el beneficio para ellos mismos. Claro tu punto, Gaby. Voy a hacer la última pausa. Hay varios temas que están vinculados al tema del régimen de excepción, pero yo te voy a insistir en algo. Yo recuerdo hace algunos años, con Dagoberto Gutiérrez platicábamos acá, y él decía, mira, me dijo un día, cuando ves a la gente en la calle, preocupate. Cuando ves a la gente marchar, preocupate, porque la gente está expresando ya algo que se superó, ya superó el espacio pequeño, lo superó. Entonces hoy tiene que ir a la calle. Y el sábado se veían, inclusive en previo a la marcha del día sábado, voy a insistir en esto porque tiene que ver con la gente, con estos sectores, Gaby, se dijo que inclusive los maestros se dividieron. Y dijeron, no, nos llamaron a Casa Presidencial a dialogar. Nos ofrecieron. Y al final no se sabe qué les ofrecieron. Están acusando a los dirigentes de estas gremiales de haberse vendido. Pero la idea también es como dividir, ¿verdad? La idea es dividir. Yo te quiero plantear eso porque también se da la impresión de que sí se abren espacios de diálogo, pero en la realidad no se dan. Y como tú dices, es mejor no solo decirlo, sino que qué es la realidad, qué hay en la realidad. Te planteo quiero insistir en ese tema porque los sectores de educación, de salud, están preocupados, Gaby. Y yo quiero escuchar también la opinión de la UCA sobre este tema. ¿Te parece? Vamos a hacer la pausa y quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. ¿Usted está pensando en venir en noviembre y diciembre al país? Háblele con confianza al famoso Kevin Méndez. Al famoso Kevin Méndez, que se ha puesto en primera fila con nosotros también para la campaña de víveres. Ya nos dijo, todo lo que quieran, ahí va a estar a la orden de ustedes. Usted lo va a conocer el próximo sábado 23 de noviembre al famoso Kevin Méndez. Ahí va a estar con nosotros, va a desayunar con nosotros el famoso Kevin Méndez. Camionetas 4x4, pick-up, minivan, sedán, esos tipos de vehículos usted los puede conseguir fácilmente con el famoso Kevin Méndez. Póngase de acuerdo, llámele y él directamente le va a contestar. Bueno, les quiero seguir insistiendo. Necesito frijolitos, arroz, azúcar. Ya estoy en un 40% de 500 paquetes que quiero llevar. No voy a dar ni cajita, ni voy a dar una bolsita. Voy a dar un costal, porque ustedes así me están haciendo sentir este entusiasmo que hay de los 50, que me hacen sentir importante porque nos regalan tantas cosas, nos dan tantas cosas sin interés. Mire, yo estoy sorprendido. Cuánta gente me dice, don Julio, no mencione mi nombre, aquí está mi ayuda. Gracias de corazón a todos esos del Club Los 50, somos poquitos, pero mire qué corazón tenemos todos nosotros. Ahí está mi teléfono, después del programa llámeme, si usted quiere ayudarnos, usted quiere participar del evento del sábado 23 de noviembre, llámenos. Y ahí yo personalmente le voy a contestar, pero después del programa, ¿verdad? Así va la montaña, miren, así va la montaña. Ahí estamos, así va la montaña de alimentos que vamos a repartir, primero Dios, a 500 familias o más familias. A más familias quizás porque ustedes están teniendo un buen corazón. Bueno, vamos a hacer el corte, Gabriela Santos, conmigo esta mañana y te dejo la invitación, Gaby. Tal vez nos puedes acompañar
y te puedes desayunar con nosotros. Estás invitada, te invitamos nosotros para que compartas, aunque sea un ratito, ya a saludarnos por ahí. Gracias. Yo sé que tenés agenda apretada, pero te vamos a esperar. Con gusto, ¿oís? gracias. Vaya, perfecto. Gabriel Santos con nosotros y vamos a hacer la pausa y ya regresamos corriendito. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán y este espacio es por cortesía de Cable Color. Usted pensando en cable, usted pensando en internet, bueno, Cable Color es el internet que lo tiene todo. Mejor velocidad, mejor opción, mejores paquetes. Contacte a Cable Color. Ahí se va a dar cuenta, mire, todas las opciones que presenta Cable Color. Aquí tenemos el cable digital de Cable Color y ahí estamos nosotros en Canal 28. Ahí nos puede encontrar. Señal nítida, nítida la señal. Gaby Santos conmigo esta mañana. Te voy a leer los últimos comentarios, Gaby, que están llegando. Nuestra gente dice, Mayra Montiel, las calles son del pueblo y tenemos el derecho de usarlas para protestar y marchar por nuestros derechos. Mario González dice, ¿a quién le consta que ese dinero donado ocurrió? A lo del Chinito. O sea, dinero del presidente. Sí, él dice que es de su propio dinero. Él tiene su cuenta de Bitcoin, dijo ahí. Máximo Benedicto dice, don Julio, la reunión del Club de los 50 siempre sigue en el mismo día. Sí, el mismo día. Pregunto porque también se dice que ese día, sábado 23 de noviembre, habrá marcha. No sé si habrá marcha. Nosotros vamos a estar en otra cosa. Nosotros vamos a reunir los televidentes con las personalidades. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Bar Pérez dice, ¿cuántos millones invierte este gobierno en su propaganda política? Por eso es popular. Lo popular y la aceptación es una forma de hacer política. Ahí es donde trabajan las encuestas. Los medios de comunicación te hacen creer lo contrario de la realidad. Buenos días, don Julio y su invitada. El problema es que el pueblo le dio todo el poder a nuestras mañas, a nuevas mañas, dice, y ellos se sienten poderosos que van en contra de las leyes. Ahora no escuchamos nada. Ojalá el pueblo despierte del sueño y abra los ojos y exija sus derechos. Todo el billete lo está ocupando para el ejército. Ramón Serrano dice, Emilio López, claro que hemos tenido buena educación en el pasado. Hoy el dictador tiene el propósito de hacerlos más ignorantes para tenerlos dominados, dice. Y también por acá tengo otro. Aquí, bueno, se me había olvidado. Mire, usted tiene tiempo todavía de mandar su fotografía y le vamos a arreglar un pase para el 23. Es que Lucrecia dejó 4 y todo. Hoy es jueves, hoy terminan los pases. Le vamos a regalar un pase. Mándenos la foto, tomen una foto a Gaby y nos mandan la foto y al final vamos a dar el ganador de un pase para la reunión que tendríamos, la convivencia. Esta convivencia es de los televidentes y las personalidades. Será un desayuno en el Club Árabe el próximo sábado 23 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Ahí vamos a estar, la vamos a pasar bien, habrá exceso de equipaje, tenemos el amigo del saxofón que va a llegar tempranito, tendremos libros, tenemos calendarios, tenemos todo, vamos a tener ya para el próximo sábado 23 de noviembre. Los esperamos, no se quede fuera, hay espacio todavía, ahorita hay espacio para que usted nos acompañe ese día. Gaby, hay algunos comentarios que hay todavía, pero yo te planteaba también sobre esto, esta parte de mucho temor, y la gente dice, si nos van a cumplir, y se dividen los gremios, hay pleitos entre gremios, dice, no queremos políticos, pero no participamos, se dice, se vendieron, tenemos todavía esa mezcolanza de cosas, sí, de pensamientos en el país. Claro. Creo que también un poco la apuesta del gobierno ha sido atemorizar a quienes pretenden organizarse y, como lo hemos señalado acá y en otras ocasiones, también a quienes pretenden manifestarse. En todo caso, creo yo que eso es importante, que podamos siempre exigir nuestros derechos, que son eso, derechos que tenemos, que el Estado tiene que cumplirlos y garantizarlos. ¿Esos derechos no se pierden, por ejemplo, con lo del régimen de excepción? En absoluto, es decir, hay algunos derechos que pueden ser suspendidos y que, como sabemos, estamos en el marco del régimen de excepción que implica suspensión de derechos, pero eso no significa ni que se anulan derechos ni que se suspenden todos los derechos. El derecho a la salud y a la educación no están siendo suspendidos, no pueden ser suspendidos, así como el derecho a la vida, a la integridad personal. Lo que pasa es que a veces se ha utilizado en general por el gobierno el régimen de excepción como una forma de atemorizar y amedrentar y amenazar. Que se haya dado un mal uso del régimen, tanto desde que se volvió permanente o como para generar este temor y amenaza en la población, pero eso no significa que los derechos, por ejemplo, a la protesta estén siendo suspendidos.
Y por eso es importante, creo yo, seguirse organizando. Ya la historia y también, lo decía Rutilio Grande, el hecho de la necesidad de que nos salvemos en racimo, en colectivo, en comunidad. Yo creo que eso va a ser siempre importante, seguir pidiéndole al gobierno, al Estado, que se cumplan nuestros derechos. También, lamentablemente, la historia nos demuestra que los derechos no han sido regalías a veces, o no han sido concesiones, sino que han surgido a partir de luchas. Y vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir solicitando el respeto a nuestros derechos, y para eso creo que es importante que el Estado escuche ese clamor, que instale mesas de diálogo, que pueda escuchar a los sectores que están viviendo y padeciendo las decisiones que se toman, que no sea un Estado que le da la espalda a su población y, de nuevo, que utilice esa popularidad para sentarse a hablar también con los sectores involucrados. Pero hay un fenómeno, Gaby, perdón, hay un fenómeno que alguien comentaba, dice, hay muchos funcionarios prepotentes. Sí. Y se notan a veces en las declaraciones, ¿verdad? Cuando uno ve en la Asamblea Legislativa, cuando dicen, no voy a dar declaraciones. Claro. En otro momento voy a dar declaraciones. Entonces notan una prepotencia de muchos funcionarios. Es que olvidan que ellos se deben al pueblo, se deben a cada una y cada uno de nosotros. Son funcionarios públicos y quienes tenemos el derecho también de exigir que puedan dar declaraciones, la información que debería de ser pública, que escuchen también lo que nosotros tenemos que decir, a veces se olvida. Y vuelvo a esta palabra de mandatario, que responde a alguien que le solicita hacer algo. Ellos son representantes también de la población salvadoreña. Y en ese sentido, lamentablemente, su actuar prepotente solo deja ver ese ejercicio un poco al margen de lo que debería ser un correcto uso del poder. Pero eso no significa que deben de continuar ignorando a la población, ignorando a los sectores y haciendo políticas públicas que no tienen en cuenta también a los sectores involucrados. Entonces, si el gobierno, ¿por qué le teme a escuchar? ¿Por qué le teme al diálogo? ¿Por qué le teme a poder escuchar opiniones diversas, a poder también saber cuáles son las demandas que se tienen y a construir realmente un mejor país? No creo que la historia nos haya enseñado que se pueden lograr cosas duraderas, que realmente sean de beneficio para la población, que tengan como base ignorar a la población, ignorar sus demandas, sino que al contrario. Pero Gaby, pero hay expresiones, discúlpame, hay expresiones de gente que dice, dejen trabajar al presidente. Si él sabe para dónde nos lleva el presidente, si el presidente sabe cómo lleva el país y los diputados les preguntan algo y dicen, nosotros le damos gobernabilidad al presidente porque la gente así lo quiso, porque la gente así lo pidió. Se olvida que el presidente ya pasó su oportunidad para demostrar hacia dónde llevaba el país en estos 5 años que pasaron. Creo que es importante siempre recordar que estamos en un mandato inconstitucional del presidente, que, como sabemos, fue permitido por una sala de lo constitucional que él mismo impuso, pero eso no significa que él va a tener, al menos esperamos que no se perpetúe en el poder para demostrarle a las personas hacia dónde lleva. De lo que ha hecho, hacia dónde lleva el país, es una concentración absoluta del poder, donde no hay garantías, donde no hay a quien pedirle que pueda revisar los procesos, donde ante la vulneración de un derecho no hay a quien acudir. Y sí, si bien es cierto, hay reducción en los homicidios, y lo cual se agradece y que es una deuda histórica de los distintos gobiernos, no es solamente la única arista que deben de hacerse cargo los estados, sino también de la estructura social de la población a la que se deben. Entonces creo yo que lamentablemente el gobierno no ha dado ninguna prueba o realmente algo fehaciente que nos lleve a indicar que la prioridad son los derechos, el respeto a los derechos de la población, sino nada más concentrar el poder, mantener a la población atemorizada, ya no solamente del temor de las pandillas, pero ahora del temor por parte de lo que realiza el Estado. Y en ese sentido, creo yo que ya pasó el tiempo en que desde el Ejecutivo se pudiese señalar hacia dónde vamos.
El presidente también ya nos dijo un poco hacia dónde vamos. Vamos hacia una medicina amarga. Una medicina amarga donde nos ha pedido que sin rechistar hagamos caso a lo que él nos dice. De eso no se trata una sociedad democrática. Se trata también de poder participar activamente y que sean tomadas en cuenta lo que nosotros solicitamos como sociedad. Y por eso mismo va a ser importante seguirle apostando a ese diálogo, a esa participación, a ese sentido comunitario de exigir y hacer las cosas, y que en el fondo tampoco vamos a depositar todas nuestras apuestas y esperanzas en una persona, sino que se trata de la construcción colectiva que nosotros podamos crear también. No, nada más para terminar, Gaby, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, ¿qué es la actividad más fuerte que tiene que ver con la gente? Yo te lo preguntaba informalmente cuando llegabas hoy, pero ¿qué los está moviendo a ustedes ahora? Hay un régimen de excepción, hay mucha preocupación de gente, se ve que de repente aparece, mire fallecido, se ven cosas como tiene 24 órdenes de libertad a la persona y no se la dan. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de casos ustedes están conociendo desde el IDUCA, Gaby? Sí, nosotros tenemos distintas áreas en el IDUCA, un área de educación, un área de investigación también, un área de memoria histórica, y referida también a los casos de coyuntura actual de violación a derechos humanos, damos atención jurídica y psicosocial. La mayoría de casos que nos han llegado en los últimos años, evidentemente, tienen que ver con el régimen de excepción de familias, de personas que no tienen vínculos con pandillas que buscan algún tipo de apoyo. Pero de nuevo vuelvo al punto, el problema es que no se está cumpliendo con los derechos, no se está cumpliendo con los principios que nosotros conocemos del derecho, ni la defensa, ni el respeto a la salud de las personas, de que quedan detenidas porque sí, y vemos cómo el régimen se ha aplicado no solamente a personas que según el gobierno tienen alguna relación con pandillas, aunque los detienen porque de manera arbitraria, pero también a otras personas que son detenidas. Sabemos de este grupo de personas que se les atribuyó que estaban realizando actos en contra de la toma de posesión del presidente y que siguen en la cárcel. Entonces, esos son los casos que nosotros vemos, sobre todo de detenciones arbitrarias. Le damos seguimiento a casos también donde estamos evidenciando que ese uso arbitrario del poder que no permite tener esas garantías y que sabemos que las personas lo están pasando sumamente mal dentro de las cárceles, con personas con órdenes de libertad, como menciona, que no las dejan libres, con personas con condiciones de salud preexistentes que no están recibiendo la atención correspondiente. Entonces seguimos acompañando esos casos. Preocupa mucho la situación de la salud mental porque de las familias estamos hablando de duelos no cerrados donde se llevan a la persona sin saber por qué se le están llevando detenida. Aparte de los problemas económicos en los que deja a las personas, también el hecho de no saber nada de sus familiares y de no tener una esperanza de cuándo voy a saber de ella, cuándo va a salir, cuándo va a tener una audiencia, cuándo se van a poder presentar pruebas y me las tengan en cuenta, que estas personas en realidad no tienen por qué estar en la cárcel. Entonces seguimos viendo esos casos, por supuesto también casos del conflicto armado y esperando que no se sigan instrumentalizando la justicia, que los casos no sigan quedando en la impunidad como ha sido por muchos años en nuestro país y que no se siga criminalizando también la labor de defensa de derechos humanos. Gaby, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Gabriela Santos, directora del IDUCA, Instituto de Derechos Humanos de la UCA, me ha acompañado esta mañana de jueves 24 de octubre. Ahí están los puntos, la visión, la posición del IDUCA sobre estos temas de coyuntura nacional. Mucha preocupación pues por lo que va a pasar el fin de año también, muchos despidos dicen que vienen y pues vamos a estar atentos y te vamos a traer para que nos contestes también si estas cosas van sucediendo, la preocupación de la gente. Pero tiene mucho que ver con la gente. Sí. Tiene que ver con la gente y nosotros desde este escenario pues nos preocupa cómo está la gente, la mayoría. Yo creo que esa debe ser la preocupación de todo el país, ¿verdad? ¿Cómo están las mayorías? Bueno, nos quedamos hasta acá. Mañana es viernes, mañana, por supuesto, Marvin Aguilar y Julia Evelyn Martínez nos van a acompañar mañana viernes para poder hacer el resumen de la semana, ver temas de coyuntura, ver los osos de Julia Evelyn, mañana viernes. Y bueno, vamos a ver el ganador de esta mañana. Ahí está el ganador de esta tarjeta para poder
estar en la convivencia. Ahí está, miren, nuestro amigo ya ha hecho el cafecito, está con nosotros. Ahí está Gaby al fondo. Los veo desde el Congo. Mi nombre es Mario Ernesto Hueso. El ganador, Mario Ernesto Hueso, vení por tu tarjeta, Mario. Aquí está, mire, sábado 23 de noviembre a las 8:30 en desayuno en el Club Árabe Salvadoreño. Ahí nos vamos a encontrar aquí. Usted dice, mire, cerca de Luceiro, ahí en la Escalón, cerca de Luceiro, arriba del hotel, el que era antes, Sheraton, no sé cómo se llama ahora. Ahí arribita de ese hotel, en la calle El Mirador, al fondo, ahí está, Club Árabe Salvadoreño, el próximo sábado 23 de noviembre. Usted pide información sobre las tarjetas. Todavía tenemos algunas tarjetas. Véngase con nosotros, van a haber personalidades que va a poder platicar usted el próximo sábado 23 de noviembre. Esa es la actividad que tenemos. Vamos a desayunar, vamos a tener música, exceso de equipaje, vamos a tener nuestro buen amigo del saxofón que va a llegar tempranito a amenizarnos. Tendremos muchas personalidades, tendremos toda la colección de equipo maíz, la colección de libros, qué es el capitalismo, el neoliberalismo, todos estos libros van a estar a su disposición. Doy fe de Paulino Espinosa, todos los libros van a estar ahí. Tendremos tazas, tendremos calendarios para todos ustedes. La vamos a pasar muy bien, la vamos a pasar saludándonos, abrazándonos, todos los que componen el Club de los 50. Es un homenaje para todos ustedes que son miembros de este grupo que va creciendo, los 50. Bueno, nos quedamos hasta acá. Los espero con víveres. Los espero con víveres. Recuerde, todos los días, sábado, domingo, lunes, lo que sea, de 6 a 6. De 6 a 6, usted puede traer, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, usted puede traer sus ayudas. Sábado y domingo, por supuesto, aquí vamos a estar sábado y domingo esperándolos. Bueno, así nos quedamos. Ahí está mi teléfono. Después del programa me puede llamar y con gusto le voy a contestar. Nos encontramos mañana, viernes. Por hoy es todo. Dios me lo bendiga. Pasen un feliz día.